Damos gracias al Señor que podemos estar aquí en esta mañana, hermanos, para ser expuestos todos juntos a la palabra del Señor. A veces, lo que parece una tragedia desde todos los ángulos y puntos de vista, se convierte en el instrumento de los grandes planes de Dios. La iglesia primitiva lo vivió en carne propia, como vimos el domingo pasado. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue asesinado por el pueblo de Jerusalén por predicar la verdad. Pero uno de los versículos que vamos a ver en el texto que nos compete hoy es el siguiente: los que fueron esparcidos producto de la persecución iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué gran ironía gloriosa, hermano. Mientras la persecución se está incrementando sobre el pueblo de Dios, Dios está, por medio de ella, extendiendo su reino. Ahora bien, que nunca la premura de la evangelización lleve a la iglesia de Dios a buscar respuestas de fe superficiales. Hoy veremos un pasaje donde el evangelio es extendido y predicado fuera de los judíos, predicado a los gentiles, pero donde se nos advierte también la falsa fe o la fe superficial, que busca beneficios antes que buscar a Jesucristo mismo, nuestro Salvador. Este pasaje nos enseña que el evangelio no se negocia, no se manipula, ni se utiliza para fines personales. Solo quien se humilla ante Cristo y cree de corazón recibe la verdadera gracia del Señor. Así que le invito en esta mañana a ir a Hechos, capítulo 8. Voy a estar predicando según mi traducción a partir de la segunda mitad del versículo 1. Entiendo que el pastor Andy predicó la primera parte. Desde la segunda parte del versículo 1 y hasta el versículo 25. Así que si usted tiene el pasaje a la mano y tiene a bien ponerse en pie para leer la palabra a nuestro Señor. Hebreos 8, yo siempre estoy equivocando las palabras. Hechos 8, del 1b hasta el 25. Y dice así la palabra de nuestro Señor. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero.
no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Oremos al Señor, hermano. Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta tu palabra leída ahora, Señor. Ayúdanos, Señor, a juntos como tu pueblo, Señor, ser edificados por medio de la exposición, Señor. Que sea yo un instrumento imperfecto en tus manos, Señor, pero que hable la perfección de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la enseñanza que nos muestra este pasaje, de una manera sencilla y clara, es la siguiente. El evangelio avanza, transforma y se recibe solo por gracia. Lo voy a decir una vez más. El evangelio avanza, transforma y se recibe solo por gracia. Y esto lo vamos a ver en tres grandes secciones en esta mañana. La primera, vamos a estar viendo desde el versículo 1b hasta el versículo 8, cómo el evangelio está avanzando aún en medio del dolor. Y si vamos primeramente al contexto en donde está este pasaje, este Hechos 8 sigue el martirio de Esteban que estuvimos viendo el domingo pasado. Tras la muerte de Esteban, los creyentes van a ser esparcidos y esto va a mostrar la transición del evangelio fuera de Jerusalén. Hasta este punto en la historia, Lucas nos ha estado narrando que el evangelio solo está en Jerusalén. Solo está alrededor de los apóstoles, solo está alrededor de una gran comunidad de hermanos dentro de la ciudad. Pero después de la muerte de Esteban, dice la palabra del Señor, que muchos creyentes fueron esparcidos fuera de Jerusalén. Hermano, esto, como lo hemos ido diciendo desde que se predicó el primer sermón de Hechos, esto es cumplimiento claro de la esencia de este libro, Hechos 1:8. Y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos viendo el cumplimiento de cómo los creyentes están saliendo de Jerusalén y ahora van a empezar a poblar toda Judea y toda Samaria. De hecho, cuando estamos leyendo la segunda mitad del versículo 1 en adelante, dice: en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. Después de haber matado a Esteban, la persecución contra la iglesia arrasó en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Geográficamente pudieran haber ido a otro lado. Pudieran haber ido al sur, yéndose a Egipto. Pudieran haber ido al oeste o al este, a cualquier lugar. No, fueron a Judea y a Samaria, específicamente, como nos lo dice el autor. Dice: algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo, que ya lo introdujimos como personaje en esta historia, el sermón pasado, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Saulo, que hasta el sermón pasado lo único que había hecho era tener las túnicas delante de él cuando estaban matando a Esteban, y también el autor nos dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en la muerte de Esteban. Ahora se nos dice también que no solo está de completo acuerdo, sino que es miembro activo de la persecución y la oposición de la iglesia. Pero el autor no quiere quedarse ahí. El autor nos quiere decir que qué es lo que va a pasar con estos creyentes que están siendo esparcidos de Jerusalén por medio de la oposición. Dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y eso era una de las cosas que se tenía que cumplir en Hechos 1:8. Seréis testigos. Ser testigos del Señor es predicar su palabra, es dar testimonio de lo que Él ha hecho en la cruz para cargar los pecados de todos aquellos que creen en Él. Y eso era lo que estaban haciendo estos hermanos. Pudieran haber salido muy temerosos, pudieran haber salido con mucho miedo, sin embargo estaban predicando el evangelio. Y Lucas ahora nos quiere enfocar no en la multitud de creyentes que salieron de Jerusalén esparcidos predicando el evangelio, sino a uno en particular. Cuando usted lee conmigo el versículo 5, dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo
y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Hermanos, Felipe, como lo vimos hace 2 domingos atrás, uno de los 7 siervos escogidos junto a Esteban para servir en las mesas, fue impulsado por la persecución ahí en Jerusalén a salir. Y en vez de ir a esconderse, en vez de callarse, él estaba predicando a Cristo y mostrando las señales del Señor en Samaria. Recordemos, históricamente los samaritanos y los judíos no se llevaban de ninguna manera, porque los judíos entendían que los samaritanos eran una etnia que había sido mestizada, eran mestizos. Y como mismo eran mestizos físicamente, lo eran también religiosamente. Había una gran tensión entre judíos y samaritanos, y que el evangelio llegara hasta allí mostraba el plan universal del Señor de que su evangelio fuera predicado no solo en Jerusalén, no solo para los judíos, sino para todas las personas en la tierra. Hermano, Felipe no fue por obligación, fue por una convicción del Espíritu que comenzó a predicar la palabra. El mensaje que está predicando Felipe no es un mensaje de prosperidad para estos samaritanos, no es un mensaje de política, sino el mensaje del Cristo crucificado y resucitado. Y allí donde Cristo es proclamado, el gozo llena los corazones. Fíjense cómo dice ese versículo 8. Y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Usted ve el contraste de lágrimas en Jerusalén porque están siendo perseguidos, están siendo esparcidos, acaban de matar a Esteban, a un gozo grande, producto de la predicación del Evangelio en Samaria? Así es el poder de nuestro Señor Dios. Lo que el enemigo está usando para destruir en un lugar, Dios lo transforma y lo usa para edificar su iglesia. Aunque la persecución pueda parecer una derrota inicial para el pueblo de Dios, Dios lo usó para cumplir su propósito de enviar las misiones a predicar su palabra. Donde el hombre está viendo pérdida, muchas veces Dios ve la oportunidad para extender su reino. Hermano, a veces nosotros mismos, hoy en pleno 2025, pensamos en nuestras mentes que solo podemos servir a Dios cuando hay tiempos de paz. Cuando no hay persecución, cuando no hay oposición. Ahora este es mi momento, estoy tranquilo, tengo tiempo. Vamos a servir al Señor, vamos a predicar la palabra. Pero muchas veces, hermano, y la Biblia así lo muestra, en el fuego de la persecución es donde el Señor crea y purifica a sus testigos fieles. Es donde verdaderamente se muestra que los hijos de Dios se mantienen y perseveran hasta el final. ¿Usted quiere ver un ejemplo en nuestro país? Década del 60, 70 y 80. Empezó la persecución, los pastores fueron llevados para la UMAP, una unidad militar de producción en Pinar del Río. Las iglesias se quedaron sin pastores, las personas empezaron a temer, no se podía ingresar a la universidad si uno era cristiano, no se podía tener un trabajo digno si uno era cristiano, no se podía. ¿Cómo empezaron a estar las iglesias? Drenadas. Mucha gente dejó de ir, mucha gente se ocultó, pero Dios siempre tuvo un remanente que perseveró y que siguió predicando el Evangelio, hasta que en la voluntad y soberanía del Señor, en la década del 90, empezó a haber libertad para poder reunirse, empezó a haber libertad para que pudiéramos, como estamos hoy, reunidos sin ningún tipo de problema, hermano. Hermano, cuando enfrentamos oposición o sufrimiento por el Evangelio, recuerda que Dios puede usar esas circunstancias de cada uno de nosotros para hacer avanzar su obra y para hacer avanzar nuestro crecimiento espiritual. Tu dolor, el dolor que podamos sentir en medio de la oposición o del problema, no es inútil si lo pones al servicio del Evangelio. De hecho, muchas veces he encontrado a muchos hermanos que en sus testimonios de haber pasado por un valle de sombra y de muerte, lo usan como manera o como puerta para abrir este mundo de predicar la palabra del Señor. Dios puede usar
mi dolor y tu dolor, mi pérdida o tu pérdida, para llevar la esperanza a otras personas que también lo necesitan y que también sufren. Para los que nos visitan en esta mañana, tal vez hoy estás pasando por un tiempo difícil y así como mismo Dios no cambia y usa el dolor y el sufrimiento en su pueblo para predicar el evangelio, también puede usar el dolor y el sufrimiento para que tú seas más receptiva o receptivo a la palabra del evangelio. Tú a lo mejor estás pasando por un tiempo difícil hoy y tú no entiendes por qué. Aún tus crisis pueden ser el camino por el cual Dios te llama a escuchar su palabra. Puede que Dios esté usando esta situación para llevarte a escuchar acerca de Jesús y acerca de la obra maravillosa que ha hecho en la cruz del Calvario. No desprecies los momentos difíciles en tu vida. Pueden ser el terreno donde Dios plante la semilla de tu fe. Él transforma la tristeza en su propósito y el quebranto en la salvación. Hermanos, cuando seguimos a la segunda parte en este pasaje, los versículos del 9 al 13, no solamente vamos a ver que el evangelio está avanzando, sino que el evangelio transforma vidas. No solo hace que las vidas se impresionen. Y lo voy a explicar ahora. Cuando llegamos al versículo 9 dice, hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Hermanos, primero vamos a explicar cómo culturalmente, porque aquí se le llama Simón el mago o Simón el que hacía magia, cómo culturalmente los judíos y los gentiles y los samaritanos de la época entendían qué cosa era ser mago en aquel tiempo. La práctica de la magia y los poderes sobrenaturales eran comunes en el antiguo mundo. Se mezclaba religión, se mezclaba superstición, se mezclaba manipulación y por eso el caso de Simón muestra el contraste del engaño del poder humano. Simón, como un mago, utilizaba todo tipo de artilugios para engañar al pueblo de Samaria y para que ellos pensaran que él era lo máximo. De hecho, el título que le tenían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Mis hermanos, este era un hombre que por años había asombrado a Samaria con su magia. Era un ídolo local, era un hombre que disfrutaba de la fama y disfrutaba del poder. Pero la historia no se queda ahí. Donde las personas estaban siendo asombradas por sutileza, por artilugios, por manipulaciones. Fíjense cómo dice el versículo 11. El versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Hermanos, el contraste es maravilloso. Donde se predica la verdad de Dios y la gracia de Dios y su misericordia para el perdón de pecados, no hay magia, no hay artilugio, no hay nada que pueda compararse con el verdadero poder de Dios. Incluso en la historia nos dice que y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Ahora, tengo algo que decir aquí. Dice el texto que Simón tal parece que creyó y fue bautizado. Sin embargo, más adelante veremos que su corazón no ha sido regenerado. Porque como también dice la palabra, los demonios creen en Dios y tiemblan y no van a ser salvados. Y lo vamos a ver más adelante ahora. Aquí encontramos una advertencia crucial que nos va a hacer el autor de Lucas. Muchos pueden creer en el nombre del Señor, pero no toda fe profesada es una fe salvadora. Es posible creer intelectualmente, emocionarse en lo espiritual y hasta bautizarse y aún así no haber sido nacido de nuevo. Jesús mismo enseña esto en Juan capítulo 2, versículos 23 y 25. Dice, muchos creyeron en su nombre,
viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en el hombre. El propio Jesús lo está enseñando. El asombro, hermano, y esa es la característica que da aquí Lucas cuando dice, aún Simón mismo creyó y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba asombrado y atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. El asombro por lo milagroso, hermano, el quedarse así cuando usted ve el poder de Dios en acción, no equivale a un arrepentimiento genuino. La fe verdadera no va a buscar el espectáculo, no va a buscar el milagro. La fe verdadera busca a Cristo mismo, busca al Salvador, busca al hacedor de milagros y no el milagro en sí. Hermanos, no nos dejemos asombrar hoy como iglesia por los Simones de nuestro tiempo. No seamos engañados por los poderes de este mundo diciendo que ellos levantan el cartel y digan, nosotros sí somos el gran poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta hoy en la salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Usted quiere ver el poder de Dios en acción? Comience a predicar su palabra. Comience a decirle al que tiene a su lado y aún no ha creído, el Señor es el único camino para tu salvación. El Señor es el único que puede perdonar tu enemistad y tu pecado contra Dios. Y si Dios obra en esa persona a través del Espíritu Santo, usted va a ver el maravilloso poder de Dios. Un alma enemistada completamente con Dios, haciendo todo lo que Dios aborrece, cambiada hacia el reino de Dios, hacia ser un hijo acepto delante de Dios y a vivir una vida que glorifica y santifica a nuestro Señor. Nosotros mismos, hermanos, examinemos nuestro corazón. ¿Por qué estamos siguiendo a Cristo? Y es una pregunta muy seria que el que pertenece al pueblo de Dios debe hacerse. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Tú sigues a Cristo por lo que te da? ¿Por lo que estás recibiendo de Él? ¿O por quien Él es para ti? ¿Tú sigues a Cristo porque nos gusta lo que Él hace? Él ha hecho a la iglesia, es un lugar en donde estamos tranquilos, contentos. ¿O amamos ciertamente por lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar en la cruz del Calvario? Hermanos, la verdadera conversión produce humildad ante Cristo, no solo admiración. Y mucha gente puede admirar a Cristo y decir, fue un gran hombre, fue un gran maestro, qué sabiduría, qué poder, qué señales. Sin embargo, no lo tiene como su Señor y su Salvador. La fe genuina no busca espectáculo, busca obediencia al Señor. No se trata de ver prodigios, sino de ser transformados por la palabra de Dios. Muchos en Samaria estaban siendo transformados por la palabra de Dios y no meramente asombrados por las señales. Amigo que nos visitas en esta mañana, tú puedes admirar a Dios. Tú puedes admirar su palabra. Tú puedes admirar la iglesia y lo bien que se está en la iglesia y lo bueno que la gente se va transformando en siendo una mejor persona en la iglesia. Tú puedes admirar incluso los milagros y cada vez que Dios en su voluntad, cuando clamamos a Él, sana a alguno de nuestros hermanos, sana a alguna persona de alguna enfermedad. Tú puedes admirar todo eso. Pero si no te has arrepentido de tu pecado y confiando en Cristo como tu Salvador, aún no has creído de verdad. Inclusive puedes pasar como una oveja del rebaño del Señor, pero el Señor conoce a los suyos. Aún no has creído de verdad. Dios no busca espectadores. Dios busca hijos transformados por su palabra. Solo una fe que reconoce su pecado y confía en la obra de Cristo, ese es el que es salvo verdaderamente. En la tercera y última sección de este pasaje, los versículos del 14 al 25, vamos a ver cómo el evangelio no se compra. El evangelio es un don de gracia. Cuando los apóstoles Pedro y Juan salen de Jerusalén, versículo 14, estaban oyendo que Samaria había recibido la palabra de Dios y dentro de todos los apóstoles decidieron que Pedro y Juan fueran los que descendieran, oraron por ellos. Ellos llegaron a Samaria y empezaron a orar por aquellos samaritanos que habían creído para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu sobre ninguno de ellos,
solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí quiero hacer una pausa, porque este pasaje es muy mal usado, tristemente, dentro de lo que todo se dice que es el pueblo de Dios. Este acto de que los apóstoles hayan salido de Jerusalén hacia Samaria para orar por los samaritanos que habían creído, imponer sus manos y que recibieran el Espíritu Santo, no significa que los samaritanos aún no fueran creyentes, no significa que los samaritanos aún no hayan creído en el Señor, sino que Dios quería confirmar de manera pública que los samaritanos también son parte del mismo cuerpo de la iglesia. Una unidad entre judíos y samaritanos. Esto se pudiera tomar inclusive como un segundo Pentecostés. El primer Pentecostés fue para todos los judíos. Todos los que estaban ahí, que eran discípulos del Señor, recibieron el Espíritu Santo. Ahora estaban creyendo samaritanos que no eran parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Pedro y Juan están yendo en un acto público para que vean también cómo ellos sí son creyentes completos, al mismo nivel, a la misma igualdad que los judíos, recibiendo el Espíritu Santo. Este texto, hermano, es un texto descriptivo. Describe lo que aconteció con respecto a un contexto en particular con los samaritanos. No es un texto prescriptivo para decir que hoy vamos a tener apóstoles en algún momento y cada vez que hay un creyente, usted tiene que pararse delante del apóstol y entonces él ora por usted y se le va a imponer las manos y va a recibir el Espíritu. En primera, porque hoy no existen los apóstoles bíblicos. Los apóstoles fueron los apóstoles que pusieron el fundamento de la iglesia y una vez fallecieron, se acabó el don de apostolado. Se acabó el don de poner el fundamento de la iglesia. Hoy, cuando usted se encuentre con alguna persona de otra congregación y le diga, no, porque yo he creído, pero aún no he recibido el Espíritu Santo, usted le puede preguntar en qué se basa para decir eso. Porque lo que vemos en la iglesia, salvo este caso, en donde se quiso hacer esta manifestación para que tanto gentiles como judíos fueran hechos uno en el mismo cuerpo, para que hubiera una igualdad, salvo este caso, toda la palabra de Dios decía, y creían, y se bautizaban, y recibían el Espíritu. No hay nada en la iglesia, no hay nada en la Biblia, que nosotros podamos decir hoy que primero se cree y después se recibe el Espíritu. De hecho, lo que nosotros entendemos es que el Espíritu mismo, cuando se predica la palabra, entra en la persona, cambia su corazón, lo transforma y lo hace capaz de tener fe y arrepentimiento en el Señor. Así que, hermano, era una manera de confirmar públicamente que los samaritanos también son parte del mismo cuerpo y la misma iglesia. Ahora, después de haber explicado este paréntesis, el punto del pasaje no es ese. Cuando vemos en el versículo 18, esta es la parte importante del pasaje, dice, Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles y tristemente dice lo siguiente el pasaje, les ofreció dinero y aún les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, Simón está viendo lo que sucede y como él es una persona que está asombrándose, parece, de todo, hace una propuesta escandalosa. Yo quiero tener ese mismo poder que ustedes. Yo quiero adquirir ese mismo poder que tienen ustedes a como sea, al precio que sea. Hermano, él intenta comprar, y oiga bien lo que está haciendo Simón, él intenta comprar el poder del Espíritu. En su mente no ha entendido el Evangelio. El Evangelio, él piensa que es una transacción, que es yo doy y recibo. Cuando nosotros sabemos que el Evangelio, y cuando se aplica en una persona, es una transformación radical. En el mundo antiguo, y recuerden el contexto de este Simón que era hasta ese momento mago, los magos y hechiceros compraban fórmulas secretas, compraban recetas, compraban poderes a otras personas. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza que se controla, sino Dios mismo que habita en las personas que han sido redimidas por el Evangelio. Su petición revela que él no ha entendido nada. Él ha creído intelectualmente, él fue bautizado,
y él seguía asombrado de ese poder que él no tenía, porque él mismo sabía que todo lo que él había creado era pura falsedad. Hermano, vemos la respuesta de los apóstoles y confirmamos una vez más que Simón para nada había sido regenerado. Dice versículo 20 Pedro. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Usted está viendo todos los elementos que Pedro ha traído en su respuesta para decirle a Simón. Primero le está diciendo, tú tienes que perecer completamente porque tú no has entendido nada de nada. Lo que tú has puesto delante de nosotros como una transacción con respecto al poder del Espíritu, que perezca junto contigo. Porque en tu pensamiento piensas que esto es una transacción, piensas que esto es como comprar cualquier cosa. Y eso es muy visible en nuestro mundo hoy. Hoy se compran poderes, hoy se compran políticos, hoy se pueden comprar elecciones, hoy se pueden comprar empresas. Hoy lo que está destinado para una cosa y es reserva natural, puede venir una empresa y sobornar a quien sea y lo coge para extraer lo que sea. Eso es lo normal en este mundo. Todo tiene un precio. Sin embargo, el poder de Dios, el Espíritu Santo, el don que se le ha dado a los redimidos del Señor, no puede obtenerse por dinero. Fíjense cómo sigue Pedro, dice, no tienes ni parte ni suerte en este asunto. Yo no me atrevo a decir si está hablando específicamente de la imposición de manos, que él no tiene ni parte ni suerte en eso, o si ya directamente Pedro le está diciendo, tú no tienes ni parte ni suerte con respecto a todo lo que tiene que ver con la salvación. Dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, y ahora viene aquí, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, fíjense, hasta Pedro lo está dando como un condicional, si Dios quiere en su misericordia, porque no lo tiene del todo claro, se te perdone el intento de tu corazón de querer comprar el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 23 es conclusivo ahí. Dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. En hiel de amargura podemos estar. Puede venir una aflicción a nuestra vida y nosotros pasar por un momento de hiel y amargura. Pero en cadenas de iniquidad, un creyente no está. Porque como nosotros cantamos, las cadenas de la muerte se perdieron. Para nosotros no hay condenación. No estamos atrapados por el pecado. Todavía somos tentados al pecado, pero el pecado no nos controla a nosotros. Nosotros hemos sido libres de él. Y lo que está diciendo Pedro aquí es que él lo ve en total cadena de iniquidad. Un argumento más para saber que Simón no era regenerado. Y si todavía lo dudamos, versículo 24, ¿qué le acaba de decir Pedro? Arrepiéntete para que el Señor, si en su misericordia, te perdone. ¿Qué hizo Simón? Rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Se los dejo a ustedes mismos que me han dicho lo que me va a pasar. Por favor, clamen ustedes al Señor. Ustedes no han visto eso normalmente. Cuando nosotros estamos hablando con personas que no tienen al Señor. Oren por mí que estoy enfermo. No, primero ponte a cuentas tú con Dios y ora tú directamente con Él. Nosotros podemos orar por ti, no tenemos ningún problema con eso. Pero tú puedes orar directamente con Dios. Y eso mismo hizo. Lucas no nos registra lo que pasó después con Simón. Lucas no registra en este pasaje si al final se arrepintió, si al final fue salvo o no. No tengo idea si en alguna otra parte de la Biblia alguno de los Simones que se presenta sea este Simón. Pero lo que sí estamos claros es que la intención de su corazón era que el Evangelio era un mero intercambio, un mero trueque entre los poderes. Hermanos, así como Simón quiso comprar el don de Dios, muchos hoy tristemente tratan de ganar el favor divino de Dios con obras, con dinero o con una religiosidad profunda. Pero hermanos, la salvación no se compra. La salvación ya fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario.
Su sangre fue el precio completo y suficiente para perdonar nuestros pecados. No hay cantidad de dinero, no hay cantidad de obras, no hay cantidad de méritos que se puedan acumular, que puedan comprar el favor de Dios. La salvación y el Espíritu Santo son dones gratuitos dados solo por gracia mediante la fe. Y eso nos lleva rápidamente a Efesios 2, versículos 8 y 9. Somos salvos por gracia por medio de la fe y esto no es un don de nosotros, sino que es un regalo del Señor, inmerecido, no por nuestras obras, no por lo que pudiéramos darle al Señor, para que no nos gloriemos de Él. Es por pura gracia por medio de la fe. Hermanos, tenemos que reconocer que a veces nosotros también caemos en el error de Simón de una manera u otra. Cuando pensamos que podemos pagarle a Dios con nuestro servicio, con nuestras ofrendas o con nuestro esfuerzo para ganar su aprobación. Con esto no estoy diciendo, hermano, que no tenemos que servir, que no tenemos que ofrendar y que no tenemos que esforzarnos. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que cambiar su mentalidad. Nosotros no hacemos las cosas que hacemos para Dios para que Dios nos salve o para que Dios nos ponga una marca y diga, usted sí, usted sí. Ya nosotros hemos sido salvados por la obra redentora de Jesucristo. Nosotros hacemos todo lo que hacemos para la gloria del Señor, para mostrar nuestra gratitud, pero no como una transacción o transferencia. Todo lo que hacemos es en respuesta de gratitud. El Espíritu Santo no se usa para beneficio personal. ¿Usted se imagina que hubiera sido posible lo que Simón quería? Él pagaba, los apóstoles hacían algo para que él diera la imposición de manos. ¿Y qué iba a hacer Simón? Lo mismo que hacía anteriormente cuando hacía magia. Iba a ir por ahí y decir, yo soy el que puedo, cuando pongo las manos, dar el Espíritu Santo. Y la gente iba atrás de ahí y iba a tener fama y gloria y honra. No es para nuestra gloria, es para la gloria del Señor. El Espíritu Santo no se usa para nuestro beneficio, se usa para la gloria del Señor. El Espíritu Santo en nosotros nos usa a nosotros para la gloria de Dios. Así que sirvamos a Dios con gratitud y no por interés. La gracia que recibimos nos llama a darle, no a lucrarnos de esa gracia. Quizás piensas que Dios te aceptará si cambias, si mejoras, si le das algo, pero no puedes comprar el perdón de Dios. Dios, y como estuvimos viendo ayer, cuando estuve renovando el sermón ayer por la noche, como estuvimos viendo ayer en nuestro tiempo de evangelismo, Dios no busca que nuestras vidas mejoren, que seamos mejor personas, que empecemos a ofrendar o que empecemos a servir más. Dios busca que nuestra vida sea transformada completamente por el poder del evangelio. No hay nada que podamos ofrecer a Dios para obtener su favor. Solo Jesús lo ofreció todo. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Así que si hoy estás aquí en esta mañana de visita y no has conocido al Señor, solo si vienes a Cristo en arrepentimiento, recibirás el perdón, recibirás el Espíritu Santo y recibirás la vida eterna sin costo ninguno, por pura gracia y misericordia de Dios. Pedro le dice a Simón, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El Evangelio llama a este mundo a lo mismo hoy en día. No a negociar con Dios, sino a rendirse delante de Él. Concluyo en esta mañana, mis hermanos. Hechos 8 nos enseña que el Evangelio no se detiene, aunque haya persecución, aunque haya sufrimiento. Nos muestra que no todo el que dice creer tiene una fe verdadera. Y nos recuerda que el don de Dios no se compra, se recibe por gracia. Dios no busca compradores de su gracia. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios no busca espectadores de su poder, sino corazones rendidos a su gracia. Cristo ya pagó el precio, hermano, y lo pagó a precio de sangre. Él murió para que recibamos lo que no podíamos ganar. Perdón, nadie puede ganar el perdón de Dios en este mundo. Vida eterna, nadie puede adquirir la vida eterna por sus méritos en este mundo. Y la presencia del Espíritu Santo de Dios mismo en nosotros. No necesitamos dinero para Dios. Lo que tenemos que tener es fe. No necesitamos magia para Dios. Lo que tenemos que estar es arrepentidos de nuestros pecados.
no necesitamos poder, lo que necesitamos es a Cristo con nosotros. Que podamos orar, mis hermanos. Señor, Padre amado, Señor, haz que en medio de las oposiciones y las dificultades, oh Dios, que se levanten, tengamos la valentía de hacer avanzar tu reino con la proclamación del Evangelio, Señor. Líbranos a todos los que estamos aquí, Señor, de tener una fe superficial y del deseo de usar tu nombre para nuestro beneficio, oh Dios. Enséñanos como tu pueblo a valorar la cruz, a confiar solo en tu gracia y a vivir llenos del Espíritu Santo para tu gloria. Que nuestros corazones no se asombren con la magia de este mundo. Que nuestros corazones, oh Señor, no busquen el poder de este mundo, sino que siempre busquemos tu presencia, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.